Buenas tardes, señor presidente del Senado, doctor Hernán Andrade Serrano, honorables senadoras, honorables senadores, señor secretario general del Senado, doctor Emilio Otero Dajut, miembros de la mesa directiva del Senado, compañeros de terna, doctora Alida Salazar de Camacho, doctor Alberto Escandón, doctoras María Victoria Calle, Zaira de Noguera, José Fernando Torres. Por colegaje no, por celeridad. Por los 8 minutos. Evite el protocolo y simplemente preséntese cada candidato. Quiero en estos breves minutos transmitirles un poco sobre mi experiencia académica y profesional y adicionalmente lo que considero son unas exigencias o las exigencias de fondo que en mi criterio debe reunir una persona que aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional. Como ustedes saben, mi nombre es Jorge Ignacio Pretel Chalhut, soy oriundo de la ciudad de Montería. Mi padre, Ricardo Pretel Torres, es abogado de la Universidad Javeriana y durante 20 años fue miembro de este Congreso en la Cámara de Representantes. Mi madre, Miriam Chalhut de Pretel, fue fisioterapeuta ya fallecida de la Escuela Colombiana de Fisioterapia. Trabajó durante más de 30 años como directora del Centro de Rehabilitación en la ciudad de Montería, en el hospital de esa ciudad. Devota y caritativa, perteneciente a la Cruz Roja Colombiana y fundadora de la Escuela de Niños Diferentes en Montería. Estoy casado con Marta Ligia Patrón López, abogada de la Universidad Javeriana y de cuya unión hay 3 hijos, Ricardo Alfonso, Manuel Alejandro y María Lucía. Soy abogado egresado de la Universidad del Rosario. Me especialicé en Derecho Administrativo en la misma universidad. Fui eximido de tesis de grado por haber laborado durante 2 años en un trabajo titulado Centenarios de la Constitución de 1886, auspiciado por el Banco de la República. Tengo diploma de estudios avanzados en Derecho de la Universidad Alfonso X, el Sabio de España, con una tesis titulada Financiación de campañas y financiación de partidos políticos en Colombia y América Latina. Actualmente soy candidato a doctor en Derecho con la misma tesis. Desde el 1983 ingresé a trabajar a la Fundación para la Investigación del Desarrollo Social como secretario general, que le dio origen a la hoy Universidad Sergio Arboleda. En ella he permanecido durante 25 años como su secretario general y como su vicerrector, cargo que ocupo actualmente. En ella también he sido su profesor de pregrado y posgrado, y además he sido profesor de posgrado en la Universidad Javeriana. Igualmente, debo manifestarle que he sido funcionario público. En el año de 1900 fui jefe de personal nacional de la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Igualmente, el Consejo de Estado me designó como magistrado del Consejo Nacional Electoral y fui su presidente en los años 2001 y 2002, fecha en la cual me correspondió dirigir o presidir las elecciones de autoridades locales. Fui exaltado por la Cámara Junior de Colombia en el año 2000 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes ejecutivos de Colombia, y en el año 2005 fui ternado por el señor presidente para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Pero además, honorables senadoras y honorables senadores, quiero contarles que considero que hay unas exigencias de fondo que se requieren para llegar a esta dignidad, y que valga la pena decirlo, se encuentran presentes en muchísimas personas de este país. Una trayectoria académica y profesional intachable,
unos criterios de rectitud y honestidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo, y respetuoso de la Constitución y defensor de los derechos fundamentales. En esta noble disciplina del derecho, los abogados podemos optar por múltiples oficios. Nos encontramos con profesionales que han consagrado toda una vida al ejercicio del litigio. Existen nuestros juristas, personas dedicadas por vocación y convicción al estudio de temas en diferentes disciplinas. La estudian, la exponen. También hallamos abogados dedicados a la empresa privada. Son numerosos los profesionales que desde temprana edad, apenas iniciadas las disciplinas jurídicas, van a la rama judicial, como escribiente, como jueces penales o jueces municipales, como jueces del circuito, magistrados del tribunal, y ahí están en las altas cortes. Y no son pocos los profesionales también del derecho que se dedican a aplicar el mismo en las distintas instituciones públicas. En mi caso, y lo digo con modestia, es tan importante como lo anterior trabajar desde muy temprana edad en un centro académico desde hace casi ya 25 años, formando profesionales en las distintas áreas, interactuando con profesores de las más altas calidades, fungir como funcionario público, haber ocupado un cargo de lo más sensible para nuestra democracia, como es el de ser consejero electoral, donde puedo manifestarles que ejercí mis atribuciones con total transparencia, responsabilidad y rectitud. Pero igualmente, honorables senadoras y senadoras, alguien que aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional tiene que actuar siempre en el ejercicio de sus atribuciones con criterios de rectitud y honestidad. Y a eso me comprometo. No voy a ser un hombre de abusos, actuaré sin excesos, repito, siempre apuntándole a esos criterios de rectitud y honestidad. Pero igualmente, honorables senadoras y senadores, un magistrado de la Corte Constitucional debe asumir siempre una actitud profesional de independencia del Ejecutivo, de independencia del Congreso. Los jueces no legislamos, el Congreso es quien legisla, de independencia con los demás órganos del Estado, de independencia inclusive con las demás altas cortes. Hay que ser independiente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados del Consejo de Estado. Eso implica un respeto por la autonomía y un respeto por las competencias de esos órganos del Estado. Pero además, un magistrado de la Corte Constitucional y quien aspire a ser magistrado de la Corte Constitucional tiene que ser un juez imparcial y profesional. Nadie espere, honorables senadoras y senadoras, que como magistrado haga prevalecer en los fallos nada diferente de la normatividad, los valores y los principios y postulados constitucionales. Por último, déjenme decirle que seré un magistrado, si ustedes me eligen, respetuoso de la Constitución y un defensor de los derechos fundamentales. Amo la Constitución del 91. Es una Constitución generosa en derecho y conectada con el derecho internacional de los derechos humanos. Déjenme decirle que la principal labor de un juez constitucional es garantizar los derechos fundamentales. Finalizo diciéndoles, en mi criterio, y ese será mi compromiso con ustedes, honorables senadoras y senadores, que seguiré cumpliendo con la idoneidad que hasta ahora ha caracterizado la Corte Constitucional, declarando exequible lo que es exequible, inexequible lo que es inexequible. Debe conceder el amparo de los derechos cuando sean violados o amenazados y han de negarlos cuando la causa no esté fundada en el derecho o cuando el mecanismo utilizado sea improcedente. Muchas gracias.